Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Blanca Liliana Sánchez. Hoy vamos a realizar un pequeño resumen de lo que se ha visto en el curso de conmutación. En este caso vamos a hablar de las técnicas de conmutación. Empezamos con la desconexión del circuito, de una desconexión de un circuito. Decimos que cuando se termina la transferencia, el emisor o receptor indica al nodo que ha finalizado la conexión, y este nodo informa al siguiente de este hecho y luego libera el canal dedicado. De esta misma forma, de nodo a nodo, hasta que todos han liberado el canal dedicado. La transferencia de datos, podemos decir que cuando se establezca el circuito para la transmisión, la estación se transmite desde el emisor hasta el receptor, conmutando sin demoras el nodo de nodo a nodo. El establecimiento del circuito podemos decir que es el encargado de dedicar uno de sus canales lógicos a la estación emisora. Se puede encargar de encontrar los nodos intermedios para llegar a una estación receptora. La conmutación por división del espacio. Podemos decir que en este caso los conmutadores son los que se encargan de realizar la conexión entre líneas de entrada y salida, y son conexiones físicas. De la conmutación por división en el tiempo, o multiplexación por división de tiempo, en inglés Time Division Multiplexing, permite que varias señales comparten una única línea de transmisión, separándolas en el tiempo en diferentes intervalos temporales llamados slots. Un slot corresponde a un bit. El mecanismo TDM sincrónico consiste en que cada línea de sus datos a través de una memoria o buffer, y se puede formar una trama con los datos de todas las líneas que envía hasta el destino, donde se efectúa la operación inversa de extracción de los datos. Ahorita vamos a hablar de la señalización de control, la cual nos dice que en las redes de conmutación las señales de control constituyen el medio ambiente en la que se gestiona la red, y por qué se establecen, mantienen y finalizan la llamada. Tanto la gestión de las llamadas como la gestión de la red necesitan que se intercambie información entre el abonado y los conmutadores, entre los conmutadores entre sí, y entre los conmutadores y el centro de gestión de red. Aquí podemos ver una gráfica más o menos un poco más gráfica. Es exactamente lo mismo que hemos dicho. En la conversión de datos digitales podemos decir que la conversión se resume de la siguiente manera. Un transductor, en este caso sería un micrófono, una cámara de video, un sensor, convierte la magnitud física en una señal eléctrica analógica. Un acondicionador, que es un amplificador o filtro, el cual acondiciona la señal eléctrica en analógica. Un conversor, que convierte la señal eléctrica analógica en un dato digital. La técnica PCM, que es la técnica más habitual para digitalizar una señal analógica, consta de 3 procesos que se ejecutan en un codificador PCM: muestreo, cuantificación y codificación. Una señal analógica se convierte a datos digitales utilizando la técnica PCM, con un periodo de muestreo, también llamado TS, de 16 niveles de cuantificación y una codificación de 4 bits por muestra. El intervalo de voltaje analógico oscila entre 0 y 15 voltios. Aquí vamos a poner un ejemplo. Nos podemos decir que las clásicas líneas de RTV, la cual tenemos en la casa, tienen cada uno un número, su dirección telefónica, y están físicamente construidas por 2 hilos, conocidos como par de cobre o simplemente los cables, que se extienden desde la central telefónica hasta la instalación del abonado, también conocido como bucle del abonado. Cada central atiende las líneas de abonado de un área geográfica determinada. A su vez, las centrales telefónicas están unidas entre sí por un sistema cuyo análisis se saldría del ámbito de la presente exposición. Esta unión de centrales constituye el sistema telefónico nacional, que a su vez está enlazado con los restantes del mundo. Las características de la red telefónica PCTN. Su funcionamiento se basa en enlazar 2 equipos terminales mediante un circuito físico. PCTN dedica un circuito a la llamada hasta que este finalice, esto sin importar que los usuarios, el transmisor o el receptor, estén hablando o estén en silencio. Características principales. Ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda base de 4 kHz para cada conversión entre 2 domicilios.
También decimos que es una única red con cobertura y capacidad nacional, la cual permite ramificarse progresivamente, que la capacidad de interconexión entre redes móviles, el costo para el usuario depende de la distancia entre los extremos, normalización para interconexión de red TCS y medios de transmisión y centrales de conmutación. Vamos a hablar de el funcionamiento de la conmutación óptica. En este caso vamos a decir que la conmutación de circuito óptica o OCS dice que está orientada a conexión y asociación de una longitud de onda a cada conexión entre el nodo de origen y de destino. Una vez establecida, se envía la información sin retardo alguno y sin necesidad de almacenar y reenviar paquetes en cada nodo. Las ventajas son la implementación y la operación es sencilla, ideal para grandes volúmenes de tráfico, y las desventajas decimos que la asignación estática del ancho de banda y las rutas, modelo poco flexible, no apto para tráfico en forma de ráfagas. Ahora vamos a hablar sobre OBS, que es una de las mejores formas de conmutación de circuito y de paquetes. Así que OBS combina lo mejor de las características OPS y OCS, evadiendo sus limitaciones. Al ingresar a una red OBS, los paquetes con destinos iguales son agrupados en una ráfaga donde se genera un paquete de control conteniendo la información de enrutamiento. El paquete de control es enviado primero y reserva los recursos a lo largo de la red. La ráfaga se envía vencido el tiempo del offset. Una red OBS incluye en su arquitectura dos elementos fundamentales: nodo de núcleo y nodos de borde. Los nodos de borde, sus funciones son encapsulamiento de paquetes, celdas en ráfaga, separación de la ráfaga de PDUs de capas superiores, reconocimiento de características como dirección de destino, calidad de servicio, traducción de direcciones de capas superiores en direcciones OBS, asignación del tiempo de offset, señalización. Y la conmutación de paquetes OPS. Decimos que la señal de la información generada por un equipo o fuente asociada a un nodo de entrada se convierte en una serie de paquetes ópticos que se envían a través de los enlaces de fibra óptica de la red. Cada paquete contiene un campo de datos o carga y una cabecera donde se incluye la dirección de su nodo de destino. Al llegar a un nodo o router intermedio se realizan las siguientes funciones. En primer lugar, se separa la cabecera de la carga. La información contenida en los bits de cabecera se lee para determinar la dirección final del paquete y en virtud de la información almacenada sobre el estado de la red en una serie de tablas de encadenamiento se obtiene el puerto de salida y la longitud de onda que habrá que asignar a la carga. Mientras tanto, se almacena una memoria de bufero óptico. Una vez determinada la información de salida, el paquete se restituye la cabecera antes de enviarlo al próximo router. Las ventajas son: modelo de conmutación extremadamente flexible, permite la multiplicación estocástica del tráfico, uso eficiente del ancho de banda. Las desventajas son: disponibilidad inexistente de memoria y circuitos de lógica óptica, necesita procesadores más veloces. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Feliz día.